y IBIA La Soberana. Les vamos a pedir que graben esta sesión a quien está manejando la cuestión técnica y vamos a pedir a los compañeros que silencien su micrófono. Bueno, nos alegra mucho encontrarlos nuevamente en este espacio de aprendizaje, reflexión y construcción colectiva de conocimientos. Antes de iniciar, les queríamos aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con la cursada, ¿verdad? Como son varias sesiones, tanto para los que van a participar como formadores, facilitadores, como los participantes que estamos todos acá. Bueno, micrófonos apagados, pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat a lo largo de la jornada. Nuestro invitado va a tener aproximadamente 30 minutos de exposición, luego vamos a ir durante todo el proceso tomando las preguntas, vamos a abrir igual el micrófono para que algunos compañeros le puedan hacer comentarios o preguntas y el formador va a responder en 10 minutos. 5 minutos antes de los 30 yo le voy a avisar a la persona que esté haciendo la exposición como para que ya vaya cerrando, y también les acabo de dejar un videíto que muestra cómo se hace una bitácora de aprendizaje en el chat para que ustedes puedan verlo después. Es un videíto de YouTube que básicamente es ir tomando nota, o sea, poniendo la fecha, la clase o el nombre, digamos, de esta formación, y van tomando nota, porque eso al final de todo el proceso es lo que les va a permitir hacer una bitácora más completa y bueno, lo que va a implicar que sea la finalización del proceso de formación. Para que nos cuente un poquito más sobre el diplomado, pero sobre todo para que presente al facilitador y el encuentro del día de hoy, lo voy a presentar a Santos David Martínez, eh, que es parte del Movimiento Amplio. No me presenté, mi nombre es Noelia, yo soy de Argentina, Bolivia, como dijo el compañero, y estoy por parte de IBIA La Soberana acompañando esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Noelia, por presentarnos, por coincidir acá con nosotros. Hoy tenemos la gran dicha de poder encontrarnos con el profesor Ricardo Danilo Dardón Flores, a quien le damos la más cordial bienvenida de parte del Movimiento Amplio y de nuestra articulación de procesos a nivel nacional en Honduras y también del continente. El profesor Danilo ha hecho un amplio recorrido como historiador e investigador y docente en Guatemala. Nosotros siempre lo asociamos a la Universidad San Carlos de Guatemala como ese espacio también de permanente lucha por defender el derecho a la educación pública, ¿verdad? Y como historiador ha estado ahí con una amplia trayectoria conceptualizando, pensando, ficcionando y sobre todo dándole nombre a todas esas realidades que la historia oficial nos ha ocultado, ¿verdad? Un poco excavando en los cimientos de esto que llamamos estados centroamericanos para encontrar ahí de fondo los pilares ficticios que han, digamos, justificado, legitimado y al mismo tiempo han impulsado estructuras de dominación en nuestros territorios, en estos países y que bajo los grandes hegemones, esas grandes palabras como la identidad, la nación, el Estado, la familia, la religión, Dios, se han justificado los genocidios, las masacres, la dominación y la violencia en nuestros territorios. Profesor Danilo, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Hoy queremos escucharle, compartir con usted y este grupo de los hoy cursantes de este diplomado seguramente estarán también dichosos y felices de poder escucharle. Entonces, en esta breve presentación le damos la palabra de una vez y sin más preámbulos iniciamos porque parece que Noelia ya nos puso tiempo corto, ¿verdad? Entonces, bienvenido, profesor. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. El título inicial que me participaron fue el de Estado-Nación en Centroamérica como proyecto de dominación eh, para este diplomado y reflexionar alrededor de él. Agradezco a todos ustedes
por supuesto, al movimiento amplio por la dignidad y la justicia, a David Martínez, muchas gracias por la invitación. No lo conozco personalmente, no he tenido el gusto, pero agradezco profundamente su invitación y fundamentalmente a todos los felicito por el interés por el conocimiento histórico. El Estado Nacional, en el que vivimos, esta organización política social en la que vivimos, es un fenómeno histórico. Surgió en una época determinada de la historia de la humanidad y también en determinados espacios de la humanidad, particularmente surge en Europa. Hay que recordar que el Estado Nacional surge con el auge del capitalismo europeo para acompañarlo, para desarrollarlo, para procurarlo, para hacerlo funcionar y para impulsarlo en el mundo entero. La primera globalización se da con los descubrimientos el proceso de colonización y conquista más tarde en América y también en Asia. Y es así como llega no solamente el capitalismo, llegan agentes de la burguesía, pero también llega aspectos relacionados con la modernidad. De hecho, el Estado Nacional es una característica de eso que nosotros conocemos como la época de la modernidad, que termina precisamente o que principia precisamente cuando termina la Edad Media en Europa. Y si consideramos que la Edad Media en Europa, de acuerdo a los historiadores, termina en el siglo XV, pues entonces estamos precisamente reconociendo que en 1492, siglo XV, vino Cristóbal Colón a América. Y es una de las fechas que se tienen entonces como el fin de la Edad Media y el principio de la época moderna. Así sencillamente se le denomina a esa época con todas las características que, que trae. El Estado Nacional entonces ha servido para muchas cuestiones, ya dijimos, pues favoreció el auge del capitalismo, lo acompañó, lo desarrolló en función económica, pero también como instrumento que ejecuta control social. En sus manos tiene el Estado Nacional las leyes, tiene a los jueces, las cárceles y demás aparatos de represión del Estado. Esto, por supuesto, corresponde a cualquier y a todos los estados nacionales que son, como ya lo dije, pues burgueses en esencia. En la formación educativa, recordemos, en la educación civil, en la educación cívica, y por supuesto también en la vida profesional, incluso en las carreras técnicas, el conocimiento histórico, la historia es un engranaje fundamental. Es importante conocer nuestro pasado para explicarnos hoy como sociedad lo que somos y en función de ello transformarla o mejorarla. Debo recordarles que el Estado Nacional en Centroamérica es una nación imaginada como las naciones son imaginadas en todo el mundo. Es decir, son pensadas, son planificadas y son organizadas por seres humanos, por grupos sociales, más bien dicho, por líderes de determinados grupos sociales que tienen interés en organizarla precisamente para satisfacer sus intereses, sus necesidades como grupos sociales. Es decir, diríamos, apegándonos a la actualidad para favorecer sus intereses sociales de clase. Es importante también reconocer que en el caso centroamericano va a ser primero el Estado monárquico, importante, fundamental para lograr grandes fortunas de determinados personajes que se desarrollaron en toda Centroamérica, en la capital, por supuesto, en Santiago de Guatemala primero, en la Nueva Guatemala de la Asunción después, pero también en las distintas ciudades centroamericanas. Esos criollos que se favorecieron con las políticas del Estado monárquico,
que consiguieron privilegios, pero que también dentro de esos privilegios, pues iba la utilización de mano de obra gratuita o semigratuita, particularmente indígena, que en el caso de Guatemala, pues se proyectó hasta 1945 con entró en vigencia el Código de Trabajo, haciendo pues esa práctica obsoleta y prohibida. Deben recordar, estimados compañeros y compañeras, que cuando hablamos del Estado Nacional, del Estado-Nación, pues tenemos que desmitificar una serie de pensamientos, por lo tanto, si son mitos, tiene errores, ¿verdad? Equivocaciones, y entonces tenemos que desmitificarlo. En primer lugar, recordar que el fenómeno que estudiamos, que es el del Estado Nacional, pues es un fenómeno reciente. Nos remontamos a años atrás, más o menos al siglo XVIII, es decir, cuando hablamos de los estados nacionales, cuando hablamos de los estados nacionales, estamos hablando de una formación político y social que no vaya más atrás del siglo XVIII, quizás del siglo XVII, pero no más allá. Y ustedes me preguntarán, bueno, mire, pero si nosotros leemos algunos libros prehispánicos, incluso como el Popol Vuh, vamos a ver de que ahí mencionan los autores que hubo una nación quiché, que hubo una nación cachiquel, que hubo una nación sutujil, etcétera, etcétera. En Honduras las hubo otras, en El Salvador otras. Bueno, era un territorio que ahora lo menciono de esta manera, pero que indudablemente por aquellas épocas no existía, no existían. Eh, Esas no son naciones modernas o no fueron naciones modernas. Esas son las que hoy denominamos como naciones étnicas. Bueno, en segundo lugar, recordar que pese a a la noción de estabilidad de las naciones, es importante recordarles que pues las naciones no son en realidad tan estables. Las naciones nacen, pero también desaparecen. Es decir, hay algunas naciones que fracasan y que desaparecen. Por tanto, las naciones se pueden fechar. Se fecha cuando iniciaron y se fecha cuando terminan. Sin embargo, por razones de nacionalismo y en muchos casos también de desconocimiento, se suele pensar que las naciones nuestras han existido siempre por los siglos de los siglos. Y eso no es cierto. Honduras tiene un nacimiento. Guatemala, la República de Guatemala tiene un nacimiento. La República de El Salvador tiene un nacimiento y el nacimiento de las repúblicas centroamericanas no van más allá de 1838 y 1840 y se proyectan hasta nuestros días. Y así como van las cosas, pues yo pensando en mi país, ¿verdad? En Guatemala, pues diría que no estamos seguros de qué tanto puede durar con tanta corrupción, con tanto desmán que aquí se comete. En tercer lugar, recordarles que la identidad nacional, el nacionalismo, pueden cambiar y desplazarse con el tiempo. Fíjense ustedes que la identidad nacional nuestra durante la época de la República Federal, pues por supuesto que se estaba formando un nacionalismo centroamericano, pero como fue tan corto el periodo de existencia de la Federación Centroamericana, pues no se pudo consolidar el nacionalismo centroamericano. Por supuesto, también los distintos problemas internos que tuvo la federación y al final las distintas guerras intestinas que se dieron, pues vinieron a dar al traste
con el nacionalismo centroamericano y esas mismas luchas, esa misma guerra, pues evidentemente va a ser el que va a generar, a detonar el crecimiento de los nacionalismos, de las repúblicas, diríamos, reducidas, pequeñas, como son la República de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? A diferencia de la República Centroamericana Federal, que era muchísimo más amplia y que las abarcaba a todas. Entonces aparecen naciones y desaparecen. Recuérdense de Yugoslavia, recuérdense de la Unión Soviética, hoy ya no existen. Bueno, el fenómeno nacional se caracteriza por su modernidad en un dicho, pese al mito que tenemos de los pasados lejanos y del futuro interminable. Nosotros tenemos esa sensación y la tenemos porque en nuestros planes de estudio, y ustedes no me dejarán mentir, cuando nos educamos en la educación primaria, en la secundaria, el bachillerato y aún en la universidad, aunque aquí ya se va corrigiendo la situación un poco, pero se marca profundamente como los orígenes de la nación guatemalteca en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro pasado legendario maya. ¿Qué tiene que ver el Estado Nacional guatemalteco en términos reales con, pues, los pueblos, con las ciudades, con los estados, ciudades-estados mayas, con Tikal, con Alictacabaj y con otros estados mayas, ¿verdad? Sin embargo, nuestros libros de texto nos llevan hasta atrás en razón de la historia de Guatemala. Si la historia de Guatemala como nación principia, pues pueden haber dos fechas, cuando se salieron de la Federación Centroamericana, que fue en 1839, o cuando se fundó la República de Guatemala por el decreto de Rafael Carrera en 1847. Pues bueno, finalmente, también reconocer que la nación como fenómeno tiene una realidad objetiva desde la perspectiva de nosotros los historiadores, es el fenómeno nacional sumamente moderno. Es decir, eso es objetivo, se ve, hay fechas, se puede fechar. En contraposición existe un pensamiento subjetivo y sobre todo a la vista de los nacionalistas que se empeñan en asignar remotos muy lejanos eh, a esa nación que por supuesto como nacionalistas aman, que por supuesto como nacionalistas adoran. Y finalmente recordarles que las naciones no nacen espontáneamente porque se vean grupos sociales, porque hablen una determinada lengua, porque se quieran y haya lazos de solidaridad entre ellos. No, las naciones necesitan de una ingeniería social. Las naciones necesitan de personas que las imaginen. Las naciones necesitan de una persona o de varias personas intelectuales que las piensen, que las planifican y que convenzan a los demás que deben construirla y que deben formarla. Es decir, las naciones se construyen y no nacen de manera espontánea. Les decía que el fenómeno nacional tiene que ver con la modernidad, esta parte de la temporalidad que surge en Europa después del fin del feudalismo y que trae determinadas características. Y se los menciono porque son fundamentales las características que la modernidad exige para que surja el Estado Nacional. ¿Por qué es fundamental
hablar de la modernidad, porque la modernidad va a exigir determinadas formas de comportamiento social y determinadas formas del comportamiento del individuo, de la persona. El comportamiento va a estar condicionado socialmente, pero también psicológicamente. Y de todo esto que les estoy hablando, hay un enorme trabajo hecho por Norbert Elias eh, sobre la civilización occidental, en donde él habla, desarrolla desde la perspectiva histórica, él es sociólogo, acerca de cómo surge la cultura europea y cómo ésta pretende ser la civilización y pretende, y por lo tanto ve a las demás como si ellos son los civilizados, el otro va a ser el salvaje. ¿Qué vieron los conquistadores españoles cuando vinieron a América? Pues no vieron gente civilizada, por supuesto, porque eran personas que no encajaban dentro de los modelos culturales europeos. Vieron entonces salvajes, aunque no lo fueran, por supuesto. Bien, entonces, la modernidad exige que la sociedad y que los individuos se comporten de determinada manera y para eso crea determinados mecanismos. Las coacciones internas son unas que consisten en las distintas instituciones y formas de represión del Estado, las policías, los ejércitos, las leyes, los juzgados. Entonces, si se transgrede la forma de comportamiento social, pues entonces el Estado lo castiga y son las coacciones externas. Pero también hay coacciones internas porque aunque nosotros no querramos, existen reglas morales dentro de la sociedad que nos obliga a no hacer determinadas cuestiones. Es decir, pues tenemos que comportarnos de una manera porque nuestra vergüenza no nos deja hacer cosas impropias. Y esas son las coacciones psicológicas. Insisto, es un trabajo extensísimo, muy complejo y muy interesante de Norbert Elias. Pero son características entonces de esta sociedad moderna y es ahí donde vemos la función del Estado. Y por supuesto, entendemos entonces para qué sirve el Estado, ¿verdad? Condiciona la libertad de las personas. Ah, yo soy libre, dicen ahora algunas personas. Bueno, la modernidad no nos deja ejercer esa libertad como pues nosotros pretendemos que tenemos. Bien, es importante recordar también que la modernidad trae consigo nuevas relaciones materiales distintas de las de la Edad Media y por supuesto estas relaciones de tipo materiales van a ir cambiando conforme el tiempo se va desarrollando. Surgen las universidades, las relaciones capitalistas se generalizan y se globalizan a todo el mundo a partir de los descubrimientos. Y hoy, imagínense ustedes la globalización que tenemos con los medios de comunicación, con el Internet, con la inteligencia artificial, etcétera. Se privilegia la propiedad privada y se ataca la propiedad colectiva. La propiedad privada es una característica de la modernidad y por supuesto es traída a América por los conquistadores, que si bien es cierto, en la época en que se vino, ellos también no solo permitieron, sino incentivaron la propiedad colectiva conforme el desarrollo capitalista se fue haciendo más intenso y conforme las políticas liberales se fueron incrementando, pues entonces las sociedades indígenas tradicionales eh, colectivistas pues van a tener muchos sufrimientos y mucho ataque por los estados, ¿verdad? Y eso va a generar respuestas y van a ser respuestas, por supuesto, motines,
van a haber muchos motines, los pueblos de indios se van a amotinar cuando se dan esos ataques de la penetración de la modernidad, cuando se ataca la propiedad colectiva en Guatemala con las reformas liberales del 71 en adelante, pues se va a atacar la propiedad comunal, especialmente de la iglesia y de los pueblos de indios, y lo que se propone el Estado es generar un mercado de tierras para privatizarlas, venderlas y que ese mercado de tierras funcione en razón del sistema económico que se está eh, imponiendo. Que es en una nación es difícil definirla. Sin embargo, tenemos una definición muy interesante que nos la proporcionó Benedict Anderson en su libro Comunidades Imaginadas, y que nos dice, bueno, una nación sin tanto problema es una comunidad política, por supuesto, imaginada. ¿Y cómo imaginan esa comunidad política? Pues la imaginan limitada porque tiene fronteras y también la imaginan soberana, ¿verdad? De tal manera que dice Benedict Anderson, por lo tanto, una nación es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Pues comunidad porque está formada por personas, imaginada porque existe dentro de el pensamiento de las personas que ven, que creen, que imaginan, que comparten con otro montón de personas que no conocen, pero que a pesar de no conocerlas saben que están ahí y que por lo tanto imaginan que comparten entonces una comunión con otras personas que son sus compatriotas y que viven dentro de su territorio, el territorio que comparten con todos. Y que ese territorio tiene límites, por lo tanto fronteras. Y como nació en la época de la Ilustración, el fenómeno de la nación, entonces nace creyéndose soberana. Un imaginario, por supuesto. Ustedes saben que Guatemala no es una nación soberana, pero se lo creen. Y dentro del concepto nacional, solo basta con imaginarlo. La modernidad entonces penetró a Centroamérica y golpeó también a los criollos. Eh, por supuesto, en distintas dimensiones, porque algunos sobre todo a los que emigraron recientemente, estoy pensando en el siglo XVIII, a principios y mediados del siglo XVIII, les va a beneficiar, porque los migrantes españoles que llegaron a Centroamérica en el siglo XVIII, pues venían ya imbuidos de la nueva mentalidad capitalista, de la nueva mentalidad empresarial, de los distintos conocimientos que exige el mercantilismo y el comercio, y con ciertos contactos comerciales llegan a Centroamérica. Es especialmente conocido el caso de los inmigrantes navarros, y les digo de los inmigrantes navarros porque son los que van a independizar Centroamérica, son los que van a planificar la independencia centroamericana y pertenecen a lo que nosotros denominamos la red familiar Aycinena o el clan Aycinena, también así conocido, que son las élites económicas centroamericanas que residían en la ciudad de Santiago de Guatemala. Por supuesto, también habían otras élites guatemaltecas que no pertenecían a la élite centroamericana de la red Aycinena, y por supuesto que también en lo que se denominaban las provincias, que hoy son estados y también repúblicas, Honduras, El Salvador, etcétera, pues también habían élites, pero élites que sufrían las condiciones de los monopolios comerciales y de las prebendas que obtenían de la corona española,
y que los ponía en situación de desigualdad con esa élite guatemalteca. Sin duda, que esa élite guatemalteca haya independizado Centroamérica y haya construido la República de Guatemala, que no estoy diciendo la República Federal, ojo, ellos crearon la República de Guatemala y eso explica el carácter conservador al máximo de la República de Guatemala. Bueno, eh, España llega a 1808, al siglo XIX, con todas sus posesiones de ultramar. Sin embargo, en 1808 hay una crisis de la monarquía española porque Napoleón Bonaparte invade España y por lo tanto entonces comienza una guerra de liberación en España y también comienzan unas guerras por la independencia en América. Es ahí entonces donde principian los movimientos independentistas y las inquietudes de formar una nación, porque a pesar de que se convoca a un congreso en España, las Cortes de Cádiz, este congreso no le otorga a la representación de los pueblos americanos la cantidad de diputados que ellos esperaban. Y entonces la situación de desigualdad los hizo dar un paso al costado y pensar en las independencias y pensar en la construcción de sus propias naciones. Esto con la experiencia que tenían anteriormente de su relación de privilegio con el Estado monárquico. Entonces, imagínense ustedes a un criollo guatemalteco avaro y además eh, pues hambriento de dinero, lo que ha de haber pensado cuando dice, bueno, nos fue bien con la corona española, ¿cómo nos iría a nosotros si tuviéramos en nuestras manos el gobierno? Pues entonces, desde la perspectiva de ese pensamiento de obtener sus propios privilegios y de darse la satisfacción de sus propios intereses de clase y de sus propias necesidades de clase, se echan a la tarea de principiar los pasos que llevan a la concreción de una nación. Así es como estos criollos guatemaltecos de la élite centroamericana principian entonces a planificar primero la separación y principiaron a transmitirle y a platicar sus ideas con los criollos, con las élites criollas centroamericanos, que tampoco eran unos angelitos, ¿verdad? No eran tan conservadores como los de Santiago de Guatemala o la Nueva Guatemala de la Asunción, pero también fueron tremendos. Bueno, y resulta entonces que planificaron hacerla de manera pacífica porque de ninguna manera podían aceptar la participación popular. Para ellos eso era un verdadero problema y le tenían miedo a que la participación indígena y de los ladinos pobres se diera, porque pues habían elementos históricos que señalaban algunos ejemplos que para ellos no eran pertinentes, en especial la rebelión de Santo Domingo por los esclavos negros de Haití, que fueron la primera revolución triunfante en el mundo para establecer una república gobernada por población pues de color, por población negra. Para los criollos guatemaltecos, como para todas las élites del mundo, eso fue un golpe fatal, ¿verdad? Y por supuesto los criollos estuvieron empeñados en que eso no sucediera en sus jurisdicciones. Eh, en Guatemala, entonces, la participación popular no se dio para la construcción de la nación ni centroamericana
ni la construcción de Guatemala. Poco a poco se Perdón. fueron dando algunos elementos, pero no se dieron, digamos, de acciones organizadas en función de ello. Todos, todas las élites centroamericanas criollas estuvieron de acuerdo con independizar y se independizaron. Posteriormente, en lo que no se pusieron de acuerdo fue en qué tipo de nación utilizar, organizar. Los criollos centroamericanos, de las élites centroamericanos, optaban por la fundación de una república federal en donde todos tuvieran el mismo peso de decisiones, todos los que se iban a constituir en Estado, y eso iba en detrimento del poder de la y hegemonía de la élite guatemalteca. Concluyo diciéndoles que por eso las élites guatemaltecas se separaron de la República Federal, construyeron su propia república porque las élites guatemaltecas pretendían formar una nación eh, centralizada y no federal, porque ellos querían ser los que la dominaran, los que la manejaran. No tuvieron, por supuesto, el poder político ni pudieron tener hegemonía en toda Centroamérica, pero sí la tenían para el territorio guatemalteco. Se conformaron con el guatemalteco entonces y fueron ellos, fue Juan José de Aycinena, el líder de la familia Aycinena, el que dio la fórmula y generó las ideas, propuso a los centroamericanos que cada eh, estado se separara y luego en una asamblea constituyente de cada estado se decidiera la nueva integración de una nueva federación centroamericana. Y así lo hicieron. Lo que ya no se volvió a dar fue la reintegración de Centroamérica como república y entonces como nación. Hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas que discutir sobre la formación de la nación centroamericana, pero el tiempo es un tirano. Así es de que dejamos esto por acá y por supuesto que seguimos conversando. Muchas gracias, profesor. Ahí vamos a dejar que los compañeros puedan preguntar. De cualquier manera, acá yo tenía esto anotado que me pasaron por WhatsApp de cuando usted dice modernidad, a qué se refiere, ¿no? Si puede explicar esa cuestión. Y después, cuando comienzan a conformarse estos estados-nación, usted explicaba que había como repúblicas de indios. Entonces, si ellos son, o sea, cuáles eran las leyes que había hasta ese momento y si ellos son afectados a partir de la conformación de los estados-nación. Eso. Y ahí, si algún compañero quiere tomar el micrófono, y ahí le hacemos todas las preguntas y ya el profesor puede responder. Sí, bueno, modernidad es un periodo histórico que principia en el siglo XV. Algunos historiadores se han puesto de acuerdo a que, bueno, hay dos fechas que se toman, una 1453, que es cuando cayó el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, ¿verdad? Por los turcos, la toma de Constantinopla por los turcos. Y otros dicen, no, no fue 1453, fue 1492. Por lo tanto, la modernidad es un periodo histórico que va desde 1453 y algunos lo hacen llegar hasta nuestros días. Conste que existe todo un debate diciendo, no, el periodo de la modernidad ya terminó y hoy vivimos en el periodo de la postmodernidad. Eh,
Y pues me refiero a eso, que es un periodo de la historia que va desde el siglo XV, siglo, finales del siglo XV, diríamos propiamente del siglo XVI en adelante, y que tiene determinadas características distintas a las anteriores. En primer lugar, que las sociedades se gobiernan por estados nacionales, en donde existe un gobierno y en donde existe una persona que en nombre de otros asume el gobierno. Y por supuesto, otras cuestiones de tipo cultural que se caracterizan en ella. Eh, Aspectos culturales que tienen que ver con las pautas de comportamiento o de conducta. Ya mencioné también cómo es una sociedad que obliga a las personas a comportarse de una manera y no de otra, porque si no es castigado. Y por supuesto también esos condicionamientos morales que la sociedad nos va generando a cada uno de nosotros. Ese es entonces la modernidad. Y la organización política que corresponde a la modernidad es el Estado-nación o Estado nacional o las naciones, como les llamamos. Pero yo hice esa diferenciación con que este nombre de nación se utilizó antes, pero las características no son y no corresponden a nuestra organización política. Muy bien, yo voy a leer algunos comentarios y de ahí le doy la palabra a Sixto Ramírez, que está levantando la mano. Bueno, un comentario es, sin la participación popular se pierde, casi me corrió, se pierde la identidad criolla, es por ello que Centroamérica pierde su identidad. Lo pienso entonces, otro comentario, lo pienso entonces es que la noción de Estado-Nación es un sistema creado para los grupos de poder. ¿Qué podemos hacer para desmantelarlo? ¿Y cómo responder de forma autónoma cuando desde la cooperación internacional, eh, obliga a que se lleven a cabo sus agendas? Otro comentario, ¿qué puede decirme sobre la anexión a México y por qué luego llamarse independencia absoluta si seguimos dependiendo de la potencia norteamericana? Y finalmente, en Honduras tenemos la desgracia, por desgracia, la tanatopolítica tripartita entre Estado, narcotráfico, privatización, y para muestra un botón con las masacres en Colón contra los campesinos. Y el Estado es el que deberá ser garante de derecho, cómo combatir el mal uso de lo que Marx llamaba violencia legalizada. Muchas gracias, compañeros. Le damos la palabra a Sixto Ramírez, que tiene levantada la Sí, mano. buenas tardes. Pido disculpas en primer lugar por haber ingresado un poquito tarde porque estaba de viajes y en el trayecto del camino pues eh, estaba un poquito complicada la señal, pero en lo poco que logré captar, más la lectura del acta de independencia, que de repente muchos somos hondureños o muchos somos de algún país y muchas veces no nos tomamos la molestia ni siquiera de leer el acta de independencia y lo digo por mí porque eh, hasta creo que lo había hecho anteriormente, pero ahora lo hago con detenimiento y me doy cuenta de la farsa que se nos vende y no reaccionamos. Más de 200 años de disque independencia y seguimos celebrando la misma fecha sin ninguna reacción. Yo soy garífuna del lado del departamento de Gracias a Dios, hacia donde voy es que estos criollos nunca se preocuparon en la construcción de líderes, porque a lo mejor no les interesaba una independencia como tal, y creo que seguimos en ese retraso, en ese letargo que no reaccionamos. Creo que nos utilizaron nada más para las guerras, porque mi municipio se nombra Juan Francisco Burnes en honor
a un disque soldado que acompañó a Francisco a Morazán en las batallas. Entonces, simple y sencillamente fue utilizado, pero no para bien de la colectividad, al menos de nosotros que vivíamos en la zona, porque es el único que se nombra, y los caciques que se nombran por allá por el departamento de Lempira, pero o sea, más participación determinante nunca tuvimos como pueblos de Centroamérica. Entonces, ¿cómo podríamos ir construyendo algo que sea propio nuestro para poder acceder a una independencia como la que quisiéramos, como tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Sixto. Ahí le pasamos la palabra, profesor, y ya para que usted cierre, ¿sí? De ahí Sí, vamos a ir a un último cierre y alguna explicación del compañero Santos y ya también damos por finalizado el día de hoy. Muchas gracias. y cuando principié mi exposición acerca de las características del Estado Nacional, les decía, y lo dije también hace poco, les decía que una de las características de la nación moderna es hacernos creer y creer en ellas las naciones de que son soberanas. Entonces, realmente naciones soberanas en el mundo hay muy pocas y son las hegemónicas, ¿verdad? De tal manera que todo lo demás queda en un imaginario que nosotros lo pensamos, ¿verdad? Y deberíamos de ser así, pero no lo somos. No tenemos la capacidad para hacerlo. Es decir, eh, pues si hay otras naciones que además abusan de su poder y someten a las débiles, pues entonces lo de la soberanía es falso. No, no nos mintamos, es un imaginario, es un mito, pues. Bueno, es una mentira, ¿verdad? Y lo experimentamos en Honduras, lo experimentan los salvadoreños, nuestros hermanos salvadoreños, lo experimentan en Costa Rica, y pues nosotros lo experimentamos en Guatemala, en fin, es un mito esta cuestión de la soberanía. El fenómeno de la anexión a México es una cuestión que tiene que ver con las necesidades políticas de la élite guatemalteca que se sintió débil para tratar de convencer y en todo caso, si no los convencía, obligarlos a aceptar que tampoco tenían la capacidad, como quedó demostrado militarmente, ¿verdad? Para que la élite guatemalteca asumiera la hegemonía de toda Centroamérica. Y entonces, como no la tenía, entonces dijo, bueno, unámonos a México para tener, así como habían tenido la protección del rey de España, tener la misma protección con el gobierno mexicano de José de Iturbide, que además había implementado una monarquía en México, un imperio, y el emperador era José de Iturbide. Sistema de gobierno centralizado que también era soñado como el mejor sistema estatal por los guatemaltecos. Entonces, ahí están los discursos de Juan José de Aycinena, en donde dice, bueno, todos saben que la forma de gobierno que a mí me gusta, pues es la monarquía, ¿verdad? No se pudo dar, pues entonces en Guatemala separan a Centroamérica y convierten Guatemala en una república con un presidente. Pero a ese presidente, ¿qué pasó con él? Que lo hicieron vitalicio. Es decir, un presidente vitalicio casi que raya una monarquía constitucional. Y por supuesto, las relaciones de dependencia se dan de los países pobres como los nuestros con pues los ricos y con las
con las superpotencias. Eh, Ustedes leyeron el acta de independencia y pues tampoco es correcto decir que no hubo independencia. Por supuesto que sí hubo independencia. O sea, ya no, desde entonces el gobierno ya se ejerce acá. Por supuesto no la ejerce el pueblo. Por supuesto no la ejercen los sectores populares, ejercen los que organizaron la nación. ¿Quiénes fueron los que organizaron la nación? Pues ellos son los que ejercen el poder del Estado, ¿verdad? Y si ustedes leyeron con detenimiento la, el acta de la independencia, entonces el artículo primero dice muy claramente, recuérdenlo ustedes, léanlo. Dice, hacemos la independencia para evitar las funestas consecuencias de que el pueblo la haga por nosotros. O sea, si la hacía el pueblo, entonces el Estado iba a responder o debía responder a los intereses del pueblo. Pero el pueblo no la hizo. Es que no podía hacerla. Hubo muchos movimientos de pueblos indígenas en 1820 en Totonicapán, en Guatemala, San Miguel Totonicapán y muchos pueblos de Totonicapán, otros pueblos de Quetzaltenango, otros pueblos de Mazatenango y les hablo de Guatemala, que es lo que más conozco, pero también hubo levantamientos en El Salvador, en Honduras, en toda Centroamérica de pueblos indígenas que establecían en su interior gobiernos autónomos. Y el caso de San Miguel Totonicapán en Guatemala es extraordinario porque ahí los líderes que fueron Atanasio Tzul y Manuel Tot, uno se erigió como rey, nombró a su esposa como reina, se coronaron en la iglesia de Totonicapán, poniéndose uno la corona de San Pedro y el otro la corona de la Virgen María de la iglesia, y el otro se nombró presidente. ¿Qué organización política estaban emulando? Pues la que conocían. ¿Y cuál era esa organización política que conocían? La de antiguo régimen monárquico, ¿verdad? Pero como un autogobierno, un gobierno local, un gobierno de ellos. Fueron reprimidos y eso fue suprimido, por supuesto, por los ejércitos y las milicias guatemaltecas. También algunos pueblos en El Salvador fueron reprimidos por algunas milicias guatemaltecas y no se dejó participar, entonces no se tuvo la participación de sectores populares en esos movimientos independentistas. Como bien lo dijo el compañero, se han rescatado y se ha tratado de traer a la historia los nombres de personalidades indígenas, en el caso de Guatemala, garífuna, en el caso del compañero que lo dijo, y debemos recordar que en Costa Rica un líder popular histórico es Juan Santamaría, y que incluso el aeropuerto de la ciudad de San José de Costa Rica se llama Juan Santamaría, y cuando nosotros vemos la estatua de Juan Santamaría, vemos a un tipo con facciones españolas. Sin embargo, en la verdad histórica, Juan Santamaría era un compañero también de color, era un compañero negro, ¿verdad? Entonces son de las cosas que se dan y que, bueno, gracias a las preguntas nosotros podemos aclarar. Finalmente, solo termino con esto. Una de las características que exige el funcionamiento de un Estado nacional es la obligación que tienen las naciones de formar ciudadanos.
Y esto se hace a partir de lo que en la teoría ilustrada se conocía con el nombre del establecimiento de la República de las Letras, es decir, que las personas supieran leer y escribir como mínimo. Bueno, ni eso hicieron. O sea, los niveles de analfabetismo en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, etcétera, ha sido enorme, ¿verdad? Y claro, en la actualidad, pues eso ha ido mejorando afortunadamente, pero podemos sostener que se fracasó en cuanto a generar políticas para el establecimiento de la República de las Letras y tener entonces en nuestros países con ciudadanos, es decir, con personas con derechos y con obligaciones, pero que también tengan una educación y una cultura que les permita, pues, discernir entre quienes de los políticos son unos farsantes y que llegan para enriquecerse y quienes no. Pues yo creo que lo fundamental y lo único que podría decir yo con relación a qué podemos hacer, pues construir ciudadanía, que me parece que es uno de los elementos, es uno de los propósitos de este diplomado. Muchas gracias, profesora. Y vamos a continuar un poquitito más, si es que usted puede, porque vemos que están muy interesados los compañeros. Voy a leer y de ahí le doy la palabra a Ariel Murillo. La compañera Miriam comenta: tenemos que tomar la autonomía de los pueblos y fortalecer una verdadera organización con convicción. En Honduras la gente creyó que el partido en turno arreglaría las cosas, sin embargo ellos son los mismos que desde tiempo atrás vienen vendiendo al país a industrias bananeras, masacrar a los pueblos indígenas y promover la narcoactividad. Bueno, los felicitan, ha sido una excelente ponencia, me ha dado curiosidad el tema. La formación política es muy importante, excelente tema, profesor. Saludos desde Tela. Y vamos un poco más rápido. Cuando se firmó la independencia, se replanteó la concepción de soberanía, de venir de lo relacionado a la monarquía. Se empezaba a proponer la autonomía de los pueblos, lo cual siempre me resultó una utopía, aparte que encontraba una paradoja por cómo se consiguió la independencia. Gracias por esta ponencia, me da una respuesta, la idea de que es imaginación, mito, mentira. Qué excelente tema para despertarnos. Acá hay una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre independencia y emancipación política? Bueno, voy a dar la palabra porque son varios comentarios. El compañero Ariel Murillo, si quiere expresar su pregunta o su comentario, y algún otro compañero que quiera también lo puede hacer después de él. Hola, buenas tardes. Un saludo desde Honduras también para todos. Un gusto. Y escuchando su ponencia, estimado, se me viene a la mente una pregunta. La actitud sumisa del pueblo hondureño frente a regímenes, incluso narcoestados, y esta clara diferencia de conducta frente a opresión entre la costa hondureña, donde se producen la huelga del 54, donde nace, y la sumisión o la conducta sumisa de Tegucigalpa, que es la capital, tendrá que ver con esa organización política que hicieron los criollos al quererse desligar de España versus la conducta aguerrida del pueblo suramericano en general, que pues como vemos ahorita en Bolivia y ha habido en otros países del sur, son pueblos más, tienen más fervor a la hora de defender sus derechos, a la hora de defender sus conquistas. ¿Tiene que ver, cree usted que tiene que ver con esa forma en que en Centroamérica nos desligamos de España? Bueno, yo pienso que son fenómenos más recientes y que se explican a partir de los propios procesos históricos que se van dando internamente. La creación de las distintas naciones latinoamericanas son parecidas, aunque por supuesto en América del Sur se dio a partir de confrontaciones armadas, de la guerra. Esa guerra no se dio en Centroamérica.
En Centroamérica la independencia se dio por lo que podríamos denominar un golpe de Estado, en donde los criollos guatemaltecos, que eran la élite, pues eran migrantes navarros, y resultó por cosas del destino que la historia pone de repente determinadas piedras en el camino y a veces las quita. Así es la historia. En nuestro caso resultó que va a venir un militar de España, Gabino Gainza, que el jefe del gobierno monárquico se enferma, y entonces este señor asume la jefatura. En eso viene, en 1808, viene el problema mm, de la monarquía española, y pues Gabino Gainza, que toma el poder de la capital, bueno, al mando de las huestes monárquicas, pues resultó que también era navarro. Había nacido en Pamplona. Pamplona es la capital de Navarra, ¿verdad? Y entonces, pues, un diálogo entre navarros, y se pusieron de acuerdo en una tertulia. Se llamaban tertulias patrióticas, en donde se discutían cuestiones de tipo político en las casas de la gente, pues, de la élite. Circulaban los vinillos, los distintos licores, comidas, etcétera, y en ese ambiente se definían determinadas cosas y se tomaban decisiones de tipo político. Lo que se pactó, por ejemplo, en la casa de la familia Isinena, fue realizar una independencia pacífica, y se hizo una planificación, un plan de independencia. Ese plan de independencia existe, y está publicado en varios libros, porque en el año de 1963 una persona lo encontró en el archivo familiar de los Aycinena, y entonces todos lo conocemos. Ahí están los libros en donde está publicado el Plan Pacífico de la Independencia Centroamericana. Es decir, fue una cuestión totalmente planificada, a hacer de manera pacífica, no violenta y sin participación popular. Ese era fundamental para los criollos. En otras partes, en Sudamérica, sí hubo participación popular, pero también dependiendo de determinados, de determinadas batallas, de determinados procesos. No en todas partes fue igual. Hubo en determinados momentos mucha participación indígena, incluso en algunos casos favoreciendo el bando monárquico, y en otros casos favoreciendo el bando republicano. Pues debemos tener una mente muy amplia y pensar que en realidad las personas que explotaban las comunidades indígenas eran las que estaban aquí. Los criollos locales eran los que explotaban las comunidades en general, indígenas, no indígenas, mestizos, mulatos, etcétera. Eran los criollos, no los españoles. Los españoles estaban por allá. Es más, dentro de la organización política española había un defensor de indios, y créanme ¿cómo se llamaba eh, bueno, en el juzgado, en el más alto tribunal de justicia de española, que era la Real Audiencia, pues había un procurador de indios que los defendía, y muchas veces las comunidades ganaron juicios dentro del Estado español. Fue más difícil, y sí fue un certero golpe a las comunidades originarias, el establecimiento de los estados nacionales. Vean ustedes las historias nacionales y se darán cuenta que el liberalismo fue en realidad el mayor ataque a las comunidades. O sea, y eso fue en toda Centroamérica. La introducción de cultivos
de cultivos, de monocultivos en Guatemala, en Honduras, etcétera. La introducción del café, ¿qué significó para las comunidades? ¿Qué significó para los pueblos originarios? En Guatemala lo que significó fue la pérdida de tierras comunales para dedicarlas al cultivo, cosecha y comercialización del café. Está muy claro. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien había levantado la mano? Ahora se me perdió y ahí ya vamos terminando. Si alguien quiere... han pedido también, además de poder googlear su nombre, que seguramente vamos a encontrar artículos escritos por usted, si puede hacer alguna recomendación de otros autores o películas donde podamos ver estos temas que usted hoy está hablando. Bueno, afortunadamente sobre este tema hay varios historiadores centroamericanos que han abordado, centroamericanos y españoles, ¿verdad? Que han abordado el estudio de este periodo de formación nacional y de la conformación de las naciones. Manuel Chust, por ejemplo, es un historiador español. En Honduras, por supuesto que también hay. ¿Cómo se llama este amigo que se me va su nombre? Pero ustedes tienen varios historiadores muy buenos y ellos han abordado el estudio de la nación hondureña, pues centroamericana. Es que lo que pasa es de que el origen de la nación en Centroamérica es la República Federal y es después cuando ya se dividen en 1838, 39 y 40. Entonces, la noción del discurso histórico tiene que ser centroamericano, porque así fue la República Federal de Centroamérica. Mi nombre es Danilo Dardón y yo tengo varios artículos publicados en la revista Estudios de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos y los pueden, pues usar. Yo le envié a David un artículo mío sobre la formación de la nación guatemalteca, que es la formación centroamericana y los asuntos que hay relacionados con ella. Pues también lo pueden estudiar. En fin, hay en toda Centroamérica historiadores que han abordado. Víctor Hugo Acuña de Costa Rica ha hecho enormes trabajos también acerca de las formaciones nacionales en Centroamérica. Él es un enorme maestro y además ha escrito un gran historiador. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí le damos la palabra a David Martínez y ya vamos a ir cerrando esta sesión. Gracias a todos los 154 que todavía siguen conectados. Sí, agradecer por la posibilidad de estar interactuando en esta sala de manera virtual. Es como, digamos, la probadita de lo que va a ser este diplomado, ¿verdad? Ahorita estamos en la perspectiva histórica para ir de manera ascendente. Es importante que seamos disciplinados en tomar nota. Hay una bitácora que les enviamos que hay que llenarla y me parece sumamente importante también ahorita intervenir para preguntar de quienes están escuchando, interactuando en esta primera sesión, quienes no son de Centroamérica, aparte de Noelia, que es de Argentina, si alguien más es de otro país que no es Centroamérica, que también pueda compartirnos cómo esta ficción de Estado se vive en otros lados, ¿verdad? Porque incluso en el mismo Estados Unidos, que se presenta como el gran modelo de la democracia moderna y ahora de la posmoderna, ¿verdad? Con esto del tecnofeudalismo, también tiene esto que decía el profesor, ¿no? Una simiente basada en un imaginario que no termina de ser colectivo y que al final termina siendo el monopolio de un par de apellidos, de un par de familias y de un par de compadrazgos que están ahí a los más altos niveles. Entonces, si alguien no es de Centroamérica y quiere compartir su valoración, también sería importante.
La bitácora, para quienes están preguntando, está en el documento Generalidades que les enviamos al WhatsApp, que hoy se los voy a poner de nuevo por ahí. Ahí al final lean y ahí está las instrucciones para construir la bitácora. Bueno, antes de dar la participación a otros compañeros y compañeras por acá, yo quería hacer un comentario interesante. Y es que si escucharon ustedes el podcast que compartimos también de Contrahistoria, es que este tipo, Gavino Gainza, era como el capataz de esta gran hacienda que llamamos Centroamérica, y Centroamérica se independiza y le dicen, sí, pero no te vayas todavía, quédate un ratito más, seguir coordinándonos porque todavía no estamos preparados. Es como si nos quisiéramos independizar del enemigo, pero como no tenemos la fuerza suficiente, le dijéramos al enemigo, quédate un poquito más ahí, mientras nosotros nos vemos cómo nos vamos tirando por acá, cómo se van configurando los intereses. Es sumamente paradójica, es sumamente chistosa en algún punto también cómo se dio la independencia en Centroamérica, y cada 15 de septiembre la celebramos con palillona, con la izada de la bandera, y en el fondo lo que hay es, pues sí, una historia que cada día tratamos de engrandecerla, cada vez tratamos de maquillarla de distintas maneras, pero en el fondo lo que hay cuando escarbamos en esos simientes, lo que hay es una historia que ha sido una historia de dominación, de exclusión y al mismo tiempo de instrumentalización de la identidad y la voluntad de las mayorías del pueblo. Noelia, yo me quedo por acá porque luego voy a retomar la palabra al final para otras instrucciones que vamos a ir dando. Gracias, les animo a que compartamos. Jorge Emet está levantando la mano. Quisiera antes decir dos cosas. La primera es que el pago que se daba a Gavino Gainza por aceptar la independencia, siendo él el jefe de los ejércitos del rey en Centroamérica, pues era que se quedara él como jefe absoluto del Estado. Entonces hay que entender los juegos políticos, ¿verdad? Y la otra cuestión es que uno de los historiadores hondureños muy bueno, excelente, que deberían buscar también es a Darío Euraque. Darío Euraque es un gran historiador hondureño. Eh, bueno, pues Rodolfo Pastor ha hecho también algunos trabajos. Él fue ministro de Cultura o de Educación en Honduras bueno, en la época de Mel, el presidente Mel, ¿qué? De él. Pues bueno, habría que buscar, ¿verdad? Muchas gracias. Jorge Emet, ¿será que levantó la mano o quedó levantada? Le damos una posibilidad. 3, 2, 1. Ahí quedó. ¿Alguien que quiera compartir que no sea de Centroamérica? Lo que nos comentaba el compañero David. Hasta que alguien se anime, por ahí lo que les puedo comentar yo, que vivo en Argentina, pero soy de Bolivia, cortito, acá en Argentina el imaginario colectivo es que son descendientes de italianos y españoles, lo cual es real en algún aspecto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la capital y que está el puerto más importante, y esto se empezó a construir, como dice el profesor, que se construyen, ¿no? También ese imaginario a fines del 1800, cuando se da la segunda, la segunda formación del Estado-Nación, cuando se avanza hacia la Patagonia, hacia las tierras del sur, que estaban habitadas por pueblos mapuches, tehuelches, araucanos, etc. El ejército avanza, lo llaman la conquista del desierto, ahora ya se llama genocidio indígena, porque obviamente fueron muchas personas las que se asesinaron, se trasladaron, se usaron a las mujeres, a los niños como sirvientes, etcétera.
Y esta cuestión de empezar a pensarse Argentina como marrón, Argentina como también compuesta por 39 naciones aparentemente, es lo que viene estudiando la Universidad de Buenos Aires y distintas organizaciones de pueblos indígenas, empezó acá a partir del 2000, vamos a decir, así con fuerza. Hubo un gobierno progresista de Néstor y Cristina que tiene que ver con el peronismo y recién se empezó a repensar. Y también influyó mucho Bolivia, que tuvo su primer presidente indígena a partir del 2005, influye mucho siempre porque estamos pegados. Argentina influye a Bolivia, Bolivia influye a Argentina. Y el interior de la Argentina es como que ahora está apareciendo, y eso aparece también en la cultura popular, como por ejemplo un artista que se llama Milo J, que lo pueden ir a buscar, que es muy pequeño, es del conurbano bonaerense, que es una zona donde están los barrios populares alrededor de la capital. Y bueno, aportaron historiadores como Felipe Piña, o sea que hay todo un aporte y un desempolvar qué pasó en ese momento de la construcción de los estados-nación, qué se dejó fuera y a quiénes se quería privilegiar, digamos, ¿no? Bueno, eso les comparto como que pareciera que en todo el continente es parecido, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien ahora sí que quiera comentar? Si no, le paso la palabra a David Santos y ya él va a concluir esta sesión. Hacemos 3, 2, 1. David, Hola, entonces. buenas. Ah, muy bien, Buenas. adelante. Sí, bueno, aquí Jorge de Francisco Morazán, del Distrito Central. Y mi pregunta sería al respecto de, siempre con la misma lógica de mito o mentira, el estado de los Altos en Guatemala, que fue una invención más en 1800, ¿verdad? En la época de independencia, ¿verdad? Entonces, había puesto aquí la pregunta en el chat, pero era ¿qué es lo que, si siempre siempre siguió esta misma lógica de mentira o mito, porque casi se desconoce poco de este estado, y, o como era en Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, o desconozco, ¿verdad? Pero, o si venía tal vez de una idea o de un movimiento de liberación o independentista, ¿verdad? Para la época, el concepto. Entonces, como que esa sería la pregunta. Y el estado de los Altos es muy interesante, pero no es nada diferente a la conformación estatal de los demás Ah, estados centroamericanos que fueron parte de la República Federal de Centroamérica. Es decir, el estado de los Altos no fue impulsado por el popular quetzalteco. De hecho, habían unas enormes diferencias, como en efecto la vida, pues no la muestra de los pueblos originarios y de los criollos. Era abismal la condición de la población indígena, era mano de obra gratuita o semigratuita para estos criollos. Y acá lo que se da es de que la élite de españoles, por lo tanto de criollos quezaltecos, pues decide también junto con otros territorios cercanos a Quetzaltenango, como son Sololá, Huehuetenango, San Marcos, Mazatenango y Retaluleu, un territorio enorme, muchísimo más grande que El Salvador, pues deciden construir y conformarlo en un estado también centroamericano. La Unión Centroamericana, la República Federal de Centroamérica, desde el Congreso Federal lo acepta. Y la estrategia política de aceptarlo consiste en también en esa política centroamericana que se da por esos días
de restarle el poder político a la élite guatemalteca. Es como se explica el nacimiento del Estado y el reconocimiento por los demás estados, pues porque todos estaban interesados políticamente en restarle poder a la élite guatemalteca, quitándole territorios. La población indígena de Quetzaltenango no apoyó al Estado, apoyó a Rafael Carrera, que era el caudillo, que con la población indígena quiché, de la etnia quiché guatemalteca, pues llega a Quetzaltenango con un enorme ejército y toma a los líderes del Estado de los Altos y pues los fusila frente a la iglesia central catedral de Quetzaltenango. No fue un movimiento popular el establecimiento del sexto estado centroamericano, como se ha pretendido, digamos, hacer creer el sexto estado. No era la población indígena la que estaba reivindicando un sexto estado. Desafortunadamente no lo era, pues, ¿verdad? Era también la élite criolla la que estaba ahí comprometida. Muy bien, muy bien. Creo que si hay alguien más, es la última posibilidad, si no lo dejamos a David. Una consultita, Adelante. ¿cuándo había mencionado que fue que se separó la, la República Federal Centroamericana? ¿En qué año? Que En tardó realidad, como varios años. sí, es que fueron distintos tiempos. Cada estado se fue separando en distintos años y en distintos meses. De hecho, a pesar de que era Guatemala la que impulsaba la separación centroamericana, fue la última en separarse de la República Federal. Pero todos fueron entre 1939 perdón, 1839 y 1840. Y después, una vez separados, ya se organizaron en república y también fueron en distintos años. En el caso de Guatemala fue en el año de 1847 cuando se declaró pues, la fundación de la República de Guatemala. Lo que se conmemora como el nacimiento de la patria es la independencia del 15 de septiembre, pero no es el surgimiento de la república. En toda Centroamérica es igual, ¿verdad? Disculpe, repita esa última parte, ¿qué es lo que se celebra el 15 de septiembre? Que no la entendí muy Lo que se celebra es la separación de España, pero no es como dicen las propagandas del 15 de septiembre, dice el cumpleaños de la patria. El cumpleaños de la patria es el año en que se funda la república. Y en el caso de Guatemala no es el 15 de septiembre, me parece que es el 1 de junio de 1847. Eh, y ese día ni se reconoce, nadie lo sabe en Guatemala, es decir, nadie lo recuerda, pero sí recuerdan todos el 15 de septiembre, que como ustedes lo han explicado, ¿verdad? Desfiles, actos cívicos, antorchas y un montón de cuestiones que tienen como propósito, pues, encender un supuesto fervor nacional dentro de la estructura, digamos, de estos estados nacionales que necesitan de este tipo de cuestiones, pues, ¿qué hace, digamos, los sectores populares para amar a una nación que no les brinda salud, que no les brinda educación como debe ser? Pues, entonces, para que la ame, para que surja ese sentimiento de nación, pues necesita entonces en su lugar, pues, darle circo, eh, actos cívicos
Salen marchando, como marchan de bien, ¿verdad? Son actos, bueno, a algunos les gustará, a mí particularmente no me gustan. Eh, pues, son naciones que no tienen un contenido de proyección social, pues, en fin. O sea, un producto Muchas de eso por gracias. lo menos son un año, Por lo menos. un año, producto, porque usted va haciendo el Por análisis, va favor, viendo los si avances. puede apagar su micrófono. David, te damos la palabra para que ya puedas cerrar esta sesión. David Martínez. Noelia, solo para que quede la fecha, tenemos en Honduras 164 ¿Será porque años soy de nueva? fundación. Ay, Melixa. Y la República de Honduras dice que se fundó oficialmente el 8 de mayo de 1862, es decir, 164 años de, de existencia como república. Punto. Santos. Bien, teníamos aquí la mano levantada de Miguel. Yo creo que estos son los compañeros y compañeras de la batalla de la independencia en este nuevo periodo, porque se han quedado hasta el final, 138. Qué bueno. Eh, Miguel, si quiere tomar la participación, todavía puede. Y hay aquí un par de comentarios interesantes e importantes. Nos están mencionando, aparte de las fechas por acá, Judith Baquedano nos menciona cómo también en este proceso independentista y la simbología que hay detrás de toda esa ficción de república, de identidad y de Estado, pues sí, el cuerpo de las mujeres es expuesto como parte de esa simbología heteronormativa patriarcal que sigue, ¿verdad? Eh, Utilizando cada vez más estos símbolos para seguir cohesionando estas celebraciones y del trasfondo de la historia, pues sigue siendo excluyente, violento y bajo la consigna de la dominación, como ya lo hemos mencionado. Miguel, ¿ya se animó a retomar la palabra? Buenas tardes, compañeros. Saludos y muy buen tema, profesor. Gracias por enseñarnos ahí de ese tema tan importante que es para nosotros. Saludos a todos los que están conectados, Centroamérica, Sudamérica y los demás compañeros. Yo me conecté un poco tarde porque fue bien difícil llegar hasta el lugar donde tenía señal aquí en mi casa, pero lo logré. Sin embargo, veo yo ya entrando en el tema que el sistema no ha cambiado, el modelo no ha cambiado. Siempre ha sido un sistema opresivo, siempre ha sido un modelo de los que están ya en el lugar, en el puesto. Entonces, viendo de esta manera, incluso estaba viendo el podcast y también dándole lectura a lo que nos mandaron ahí, y veo yo que realmente no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. Los gobiernos y son elegidos por ellos mismos, no por el pueblo. El control lo tienen cierto tipo de personas y en este caso ya sabemos quiénes. Entonces, nosotros realmente no tenemos independencia. Sí lo dijo en un momento y disculpa como yo lo tomé, pero realmente lo que nosotros nos hicieron creer fue otra cosa. Nos han hecho creer que somos libres, soberanos, independientes. Incluso Los nosotros inversionistas que querían tenemos invertir la vez rápidamente, pasada en temas de energía, multimillonarios, ¿verdad? perdón, Con intenciones, y se lo quiso presentar a Héctor y nunca le pusieron atención. Melixa, Melixa Martínez. bien, rápidamente solo termino. Nosotros tenemos un canto folclórico que dice en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán, donde hay tierra para todo el que quiera trabajar. Mentiras, no hay tierra para todo el que quiera trabajar, para nosotros no hay. Hay para los que ya la tienen, los ricos, los poderosos y todo eso. Centroamérica es de los poderosos. Los países, el gobierno, el sistema es de los poderosos. Nosotros no, nosotros luchamos día a día para que ellos realmente
nos vean como un estorbo finalmente. Entonces realmente sí tiene sentido lo que estamos viendo en el tema y también lo No, que... esas cosas a veces Me detengo aquí. Gracias compañero. En otra ocasión. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí, no, bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Si no, David, ya podemos concluir aquí. Sí, es importante que podamos ir haciendo las anotaciones y las conclusiones de cada una de las sesiones que vamos teniendo. Por ejemplo, solo para antes de cerrar, es importante hacer un recorrido por algunos puntos que el profesor ya nos mencionó, y es que uno de estos es que los Estados-nación son construcciones históricas y políticas organizadas por grupos sociales, y particularmente en Centroamérica, en ese grupo social, el interés mayor de la independencia o de configurar el Estado moderno nacional recayó sobre las familias criollas, que fueron quienes armaron todo un plan de independencia, que ya no lo mencionó el profesor. Y que de ahí podemos deducir que todos los extravíos políticos, sociales y las grandes crisis históricas que venimos arrastrando tienen como raíz esa fundación del Estado-nación moderno en Centroamérica, y que precisamente tributa sus leyes, su estructura jurídica, cultural, semiótica, simbólica, identitaria, tributa a ese proyecto, a ese plan de dominación que finalmente sigue teniendo a Centroamérica como un territorio de constantes disputas, y que ese Estado-nación como tal no ha terminado ni termina de concretarse, porque siempre es un Estado que está en constante proceso de imaginación, de reconstrucción y de apelación a grandes categorías como la identidad, la historia, las fechas, y sobre todo a rostros y sujetos como los grandes héroes y próceres de la independencia, que finalmente son las figuras que legitiman ese proceso y ese caparazón que llamamos nación, que llamamos Estado, y que finalmente ejerce el control, la violencia a partir de todos esos mecanismos oficialmente constituidos, legitimados, y el Estado finalmente termina siendo en Centroamérica el que tiene el monopolio de la violencia para planificarla, ejercerla, ejecutarla, llevarla a cabo, pero el Estado finalmente está en manos de esa élite y de esos apellidos criollos que fueron los que impulsaron la independencia y que siguen manteniendo el destino de esta nación. Y para finalizar, podemos hacer un recuento de apellidos concretos que se beneficiaron en el momento de la independencia de España, y que el hilo histórico de esos beneficios siguen teniéndolos hasta hoy en día. Hay familias como la Isinena, pero también en Centroamérica hay otros apellidos que están asociados a esa independencia, y apellidos que, como lo mencionó el profesor, fueron de migrantes que vinieron después de la independencia, que estuvieron en el proceso independentista, o incluso ahora allegados de otras latitudes del mundo, como las grandes élites árabes, que están ahora incrustadas en esa estructura de dominación y que siguen monopolizando las decisiones políticas, sociales de este país y de este territorio. Concluimos entonces diciendo, como este es un diplomado para la participación ciudadana, que históricamente en el proceso independentista y en la configuración de los estados moderno-nación no hubo participación ciudadana como tal, ¿sí? Hubo un reparto de aquellos grandes actores que estaban tomando la decisión de independizarse, pero no hubo una participación ciudadana como tal. Y entonces, el desafío que hoy tenemos todos y todas es tensionar el escenario político y social en que nos movemos, para que esas decisiones históricas podamos quebrarlas, fragmentarlas y construir verdadera ciudadanía, verdadera democracia, verdadera participación ciudadana. Y es por eso que en este diplomado les hemos llamado a pensarnos la historia, a pensarnos los fundamentos de lo que nos constituye como sociedad, como país, como naciones. Y agradecemos desde ahí al profesor Danilo
a la Universidad también de Guatemala, sobre todo a la pública, la Universidad Pública de Guatemala, que históricamente ha hecho la pelea por abrir estos espacios de debate y conectarlos con el pueblo, con esos que finalmente seguimos haciendo la disputa por la verdadera democracia, por la verdadera participación ciudadana y por la construcción de un horizonte de emancipación, no solo de independencia. Decirles a todos y todas, como un adelanto antes de que cerremos acá la sesión, es que el próximo viernes nos vamos a conectar para ver cómo, después de esta independencia, apenas se había independizado estas repúblicas todas frágiles, llega a Estados Unidos con el destino manifiesto y les propone una democracia tutelada para llevar a cabo el proyecto de la anhelada república. Cómo Estados Unidos interviene inmediatamente, acontece esta independencia, y ahí viene otro episodio de esta historia que vamos a ir conociendo poco a poco. Antes de que se vayan, revisen por favor las instrucciones que se les ha enviado en el formulario, llénenla para que puedan aparecer su participación. Estén pendientes del grupo de WhatsApp donde se les envían todas las instrucciones, estén pendientes también de su correo, y por favor, en un documento de Google Docs que se les envió por ahí, pueden dejar otros comentarios que no pudimos evacuar por acá para ir enriqueciendo esta participación y esta valoración. Yo me quedo por acá enviándole agradecimiento de parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, del Bufete de Dignidad, y pues abrimos el micrófono también para que los demás compañeros y compañeras puedan agradecer si así lo desean. Bueno, gracias. Y para la foto, porfa. Sí, y no se olviden abrir la cámara porque siempre hacemos la captura de pantalla para evidenciar que sí estuvieron acá. Por favor, hagamos el ejercicio de encender la cámara. Solo un ratito. Aunque no lo hayan tenido encendida toda la jornada, encendámoslo para la captura. Si está Walter por acá o el equipo de comunicación del bufete y del movimiento, que nos ayude a hacer la captura de pantalla. Ay, disculpen que hablo un poco acelerado, pero es que me tomé 2 tazas de café hace un ratito y estoy aquí también contra el tiempo porque ya se nos va a cerrar la sesión. Bien, qué bueno que están sonriendo para la foto, para la captura de pantalla. Bien. Mil disculpas, me disculpo, no tengo energía, la racha me tiene sin energía, entonces no puedo encender la cámara. Ok, bien, ya se están sintiendo los efectos, ¿verdad? Bien, encendamos la cámara. Walter nos ayuda, o alguien del equipo de comunicaciones, Lester, Oritza, o alguien, o Iliana, nos da las indicaciones cuando ya estemos todos en la... Aquí tenemos a Teófilo Ayala de México, que no nos quiso dar la participación solo porque mencionamos a Iturbide por ahí. Teófilo, la próxima esperamos su participación por acá. Vamos, José Luis, encienda su cámara. Karen Valladares, Denis Alejandro, Leonel Pereira, Medardo Zelaya, Cindy, Lisbeth, Zuli, enciendan la cámara, porfa, para que aparezcan por ahí. Todavía no hemos hecho la cámara. Preguntando si pueden ingresar en el segundo, a partir de la segunda clase. No sé si le respondes por acá o si es que te escriban al teléfono de formación del grupo o al mail. Que escriban al grupo de WhatsApp o al WhatsApp de la organización para ver cómo les colaboramos. Estamos abiertos a que se formen, pero hay ciertos requisitos que hay que cumplir, ¿verdad? Y uno de ellos es que no podemos admitirles cuando ya vamos avanzando en el proceso. Walter, nos indica si ya tiene las capturas de pantalla, por favor. Listo, Santos, ya lo sumé. Gracias a todos y todas. Listo, se las vamos a enviar al grupo de WhatsApp, profesor. Si alguien quiere enviarle palabras de agradecimiento, este es el momento, y pues damos por cerrada esta sesión. Este es tiempo extra. Profesor, agradecimiento, y también al equipo técnico que nos ayuda a que estas sesiones se puedan llevar a cabo. Gracias, profesor. Gracias, Movimiento Amplio para la Dignidad y Justicia. Gracias a todos, compañeros. Muy emocionado de estar en el segundo diplomado. Saludos. Muchas gracias, profe. Excelente información. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias, bendiciones. Buenas noches a todos. Un gusto estar con todo este montón de compañeros en el segundo diplomado. Muchas gracias, bendiciones de la 15 de septiembre.